He repetido muchas veces que la historia ha dibujado tres tipos de monarquía. Y la primera que apareció en el tiempo fue la monarquía constitucional en el último periodo del reinado de Luis XVI en Francia, pero en el primer periodo de la Revolución Francesa. Cuando el rey Luis XVI huye a Varennes y lo sorprenden huyendo y lo cogen que iba a la frontera de Austria para unirse con las tropas del emperador Leopoldo, hermano de María Antonieta, para invadir Francia con las fuerzas extranjeras y aplastar a la revolución. Luego, casi en la frontera en Varennes, lo sorprende y regresa prisionero. Pero entonces, como está prisionero, en lugar de juzgarlo y haberlo matado entonces, condenado a muerte, no, cuando se hizo. No. Entonces lo tienen de rehén. Y los parlamentarios, los asamblearios, los que formaban parte de la Asamblea Constituyente, que todavía no era legislativa porque no se había aprobado la Constitución, por eso se llamaba Asamblea Constituyente, deciden y publican en el mes de septiembre del año 91 un decreto diciendo que el rey no ha huido a Varennes, sino que fue secuestrado, con lo cual lo ensalzan, le reponen en honores, pero le obligan, uno, a que suspenda el veto que hasta entonces no cedía el rey para oponerse a cualquier proyecto legislativo, porque el derecho de veto del rey, eso era inviolable. Segundo, a aprobar la Declaración de los Derechos del Ciudadano, que estaba sin aprobar, a pesar de que se había hecho y escrito desde octubre del año 90, antes de la primavera ya estaba terminada, a que lo apruebe. Entonces aparece la primera vez la aprobación de la Constitución, en la que el rey designa libremente al poder ejecutivo, es decir, al gobierno, el rey. Y los revolucionarios franceses lo que conquistan revolucionariamente, después de esa gran mentira, engañando al pueblo diciendo que el rey no había huido, sino que había secuestrado, lo que conquistan con esa mentira es el poder legislativo. El rey gobierna, pero no legisla. Esa es la monarquía constitucional, que el rey tiene el poder de gobernar, el ejecutivo, y el pueblo solamente elegir a los legisladores. Eso es la monarquía constitucional. En Inglaterra hay una monarquía parlamentaria. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial, los generales, Eisenhower y Marshall, ya lo he explicado muchas veces, impusieron o sugirieron, pero para ellos una sugerencia era mucho más que una sugerencia, un tipo nuevo de constitución copiado de la República de Weimar, no en tanto que república, sino en tanto que primera vez que se instaura el sistema proporcional de elección de los diputados en listas de partido. Eso fue la República de Weimar. Después de la Guerra Mundial, en las constituciones de la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución italiana, etcétera, ya se toma este principio y se funda el Estado de partido. Y las monarquías, sí, Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia, Dinamarca, copian el sistema ideado por la República de Weimar con elección proporcional por listas de partido y fundan un nuevo tipo de monarquía que antes no existía, pero que la ciencia jurídica alemana, la ciencia constitucional alemana, los pensadores más destacados de Alemania posteriores a la Guerra Mundial, entre los que estaba no solo Leibniz, que todos conocéis porque lo cito continuamente, pero no porque los mire, sino porque es el adversario a batir, sino además también Wolfgang Abendroth. Ya hablaremos de él, de este, que hasta ahora no lo había expuesto. Después hablaré de él. Pues ellos dos fundan el Estado de partidos. Por tanto, las monarquías que copian el modelo alemán de la Constitución de Bonn, como España, se llaman monarquías de partidos, jamás parlamentarias porque no son parlamentarias. El Parlamento ha quedado terminado, ya no vale, y ya lo dicen expresamente los defensores de este sistema de monarquía de partidos, es decir, de república de partidos como Alemania, sea federal o como Italia sin ser federal, repiten, pero al pie de la letra, que ya la representación no existe, que el pueblo está integrado en el Estado, porque la función del Estado es integrar a las masas en el gobierno del Estado. Y dicen presumiendo que eso es superior a la teoría de Rousseau. ¿Qué tiene que ver eso con el Parlamento? Si el Parlamento es absolutamente lo contrario de la teoría directa, o democracia directa, o plebiscitaria, o nada menos, que incluso lo contrario de la liberal. Rousseau no tiene nada que ver, y todo esto está inspirado en Rousseau.